Después de la muerte, ¿hay algo más? Es natural que en muchos seres humanos existe un temor e incertidumbre frente a la muerte, porque su alma no sabe a ciencia cierta lo que hay más allá, una vez que dejen este mundo físico, o si es que ella tendrá algún destino final. También hay otro grupo de seres humanos que no tienen tal temor o incertidumbre, porque piensan que con la muerte física se acabó todo, y por lo tanto son fieles seguidores de este consejo muy difundido, que es come, bebe, baila, diviértete y haz lo que quieras. Total, si con la muerte acaba todo. ¿Será cierto esto? A través de esta presentación se abordará desde un punto de vista bíblico lo que le puede acontecer a una persona cuando muere. Antes de abordar el tema de la muerte, se hace necesario mencionar acerca de la Trinidad del hombre, que según Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, está compuesto de tres partes, a saber, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el aliento de vida que viene de Dios, sin el cual el cuerpo no puede vivir ni movilizarse, y tiene la peculiaridad de que es invisible. Por ello, Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: Entonces Yahvé Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El alma es la parte del hombre que comprende su voluntad y decisiones, la razón o intelecto, los sentimientos, la parte sensorial o sensitiva, los valores que posee y que le son de gran estima, etc. Un ejemplo de lo que es el alma lo vemos en Proverbios, capítulo 13, versículo 4, que dice: El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Escudriñando este pasaje notamos que tanto el alma del perezoso y del diligente escogieron ser así, porque hicieron uso de su voluntad y por lo tanto de su mente. Otro pasaje que nos habla del alma lo encontramos en Lucas capítulo 12 versículos de 16 al 21, cuando Jesús a través de una parábola relata el caso de un hombre cuya heredad había producido mucho, y éste no tenía dónde almacenarlos, y de pronto se le ocurre construir graneros más grandes, de modo de almacenar sus frutos y bienes, y observe usted lo que dice este hombre en los versículos 19 al 21, que transcribo literalmente. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Escudriñando el versículo 19, cuando el hombre dice para sí mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Notemos que el alma siente, o sea, es sensitiva o sensorial, y siente satisfacción por reposar, comer, beber, regocijarse. En este caso, el alma siente cosas agradables. Ahora bien, escudriñando el versículo 20, cuando Dios le dice al hombre que acumuló sus riquezas, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? La frase necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, hace alusión a la muerte, que le puede sorprender a cualquier hombre, y por lo tanto, lo que reclama la muerte es el alma, pues el cuerpo se queda bajo tierra en pudrición y luego polvo. Por último, el cuerpo es el revestimiento físico dentro del cual están el espíritu y el alma, el cual se pudrirá y luego se convertirá en polvo a causa de la muerte. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice la Biblia que todo ser humano que muere le corresponde un juicio, y hemos dicho que cuando ocurre la muerte es el alma quien es reclamada por ella. Podemos concluir que luego de la muerte física el alma es sometida a un juicio divino. Precisamente el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículos de 19 a 31, el cual es un hecho de la vida real y no una parábola, es la que describe dicho juicio divino y los dos posibles lugares a donde puede ir el alma, y dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico.
y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vamos a escudriñar el pasaje citado de Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 28. En primer lugar, los versículos 19 al 21 nos hablan de un hombre rico que vivía en ostentaciones, derroches y lujos, y por tanto el dinero era su Dios. Y por el otro lado, un hombre mendigo con nombre real llamado Lázaro, quien se alimentaba de las obras que caían de la mesa del rico, quien además era un hombre fiel y devoto a Dios. El pasaje de Lucas capítulo 16 versículos 19 al 28 no es una parábola, por la sencilla razón de que aquí se está mencionando el nombre propio Lázaro, algo que en las parábolas que usó Jesucristo para dar algunas enseñanzas jamás mencionó nombres propios, pues Jesús, al mencionar una parábola, empezaba relatándola diciendo: había un sembrador, o había un rey, o había un hombre, etc. Pero repito, Jesús al hablar en parábolas jamás mencionó nombres propios. Amado lector, voy a dejar citas de parábolas para que usted busque y se cerciore que en ellas no se mencionan nombres propios. Así tenemos parábola del sembrador, que figura en Mateo capítulo 13 versículos de 3 al 9, parábola de la fiesta de bodas, que figura en Mateo capítulo 22 del versículo 1 al 14, parábola de los obreros de la viña, que está en Mateo capítulo 20 versículos del 1 al 16, parábola de los 2 hijos, que figura en Mateo capítulo 21 desde el versículo 28 hasta el 32, parábola de los labradores malvados, que figura en Mateo capítulo 21 desde el versículo 33 al 46, parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo capítulo 25 del 1 al 13, parábola de los talentos, que figura en Mateo capítulo 25 desde el versículo 14 al 30, parábola de los 2 deudores, que está en Mateo capítulo 18 desde el versículo 23 al 35. Prosiguiendo con Lucas capítulo 16 desde el versículo 19 al 28, tenemos que los versículos 22 y 23 son muy reveladores, porque mueren ambos. Por tanto, el alma del mendigo Lázaro es llevada por ángeles celestiales al paraíso, o sea, al seno de Abraham. Muere también el rico, y en este caso su alma es llevado por ángeles caídos o demonios o espíritus inmundos al Hades, conocido como infierno de fuego. Los versículos 24 y 25 nos dicen que el alma del rico estaba en tormentos, es decir, que en el infierno la gente condenada está consciente y siente los rigores del tormento del fuego. En el versículo 26 dice que hay una gran cima de separación entre los que están en el paraíso o cielo y los que están en el Hades o infierno, de modo que los que están en el cielo no pueden ir al infierno, y los que están en el infierno no pueden ir al cielo. En consecuencia, lo que dice Hebreos capítulo 9 versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, quiere decir que entre la muerte física y el juicio, donde una persona finalmente irá al cielo o infierno, no hay un lugar intermedio, entiéndase limbo o purgatorio, como tampoco que el alma estará reencarnando. En otras palabras, tanto unos como otros allí se quedan y no salen, es decir, tampoco hay comunicación con el mundo de los vivos. En consecuencia, es antibíblico hacer oraciones por los muertos, porque el arrepentimiento de la persona es en vida, y eso lo dijo Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 13 versículo 3. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Ya hemos visto el final del cuerpo y del alma cuando ocurre la muerte. Ahora nos falta saber qué ocurre al espíritu del hombre cuando éste muere. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vemos que el cuerpo se queda bajo tierra, convertido en polvo, y el espíritu del hombre o aliento de vida regresa a Dios. Ya sea que un hombre haya muerto en amistad con Dios, arrepentido de sus transgresiones, o que éste haya muerto en pecado, en ambos casos el espíritu del hombre vuelve a Dios, porque Dios fue quien le dio el aliento de vida cuando fue concebido, o sea, la unión de espermatozoide con óvulo. Es por ello que el hombre tiene que buscar la salvación de su alma a través de Cristo Jesús. Por algo, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muy amado lector, la Biblia, la palabra de Dios, no hace distinción entre pecado venial y mortal, pues para la Biblia el pecado es pecado. Escrito está en Gálatas capítulo 5 versículos del 19 al 21 que nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando dice practicar, se refiere a la persona que tiene como hábito, estilo de vida o costumbre tales comportamientos. Romanos capítulo 6 versículos 23 y 24 dice textualmente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pecado significa error y muerte significa separación. Por ello, cuando la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, significa que la recompensa por practicar el pecado de manera habitual, sin arrepentirse ni confesarlo delante de Dios, tal como lo señala Lucas capítulo 13 versículo 3 y 1 de Juan capítulo 1 versículos del 9 al 10, trae como consecuencia una separación del hombre con Dios, la cual conlleva a una muerte espiritual, o sea, la incapacidad de tener comunión con Dios a través de la oración. Y si la persona sigue en rebeldía sin arrepentirse, le llegará la muerte física, y en consecuencia su alma irá al infierno, tal como le sucedió al rico en el pasaje de Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 28, que se ha citado anteriormente. Continuando con Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva significa regalo, don, favor, gracia, y el regalo de Cristo es la salvación que da a todo ser humano que se arrepiente de sus pecados y lo recibe como Señor y Salvador personal. Ese regalo de Cristo, que es la salvación, es un favor inmerecido, porque desde que tenemos uso de razón, hemos pecado delante de Dios, y por lo tanto no merecemos estar en su presencia cuando dejemos este mundo. Antes bien, quien debió estar en la cruz pagando sus culpas e ir a la condenación eterna, fue usted y yo, amado lector. La Biblia ratifica lo que acabo de expresar cuando dice en Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por ello, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos exhorta diciéndonos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando la Escritura dice que ninguno perezca, se refiere a que Dios no desea que el hombre vaya al infierno, pero a causa de la rebeldía del hombre y su no arrepentimiento, es que tendrá que ir a ese lugar que el Señor preparó para Satanás y sus ángeles, y esto lo dice Mateo capítulo 25, versos del 41 al 43, que nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
En el infierno, cada condenado que es atormentado tiene en su cuerpo un gusano que nunca muere. Y esto lo dice Marcos, capítulo 9, versículo 44, que dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amado lector, pero Dios es bueno y no quiere que ningún ser humano vaya allí, y su amor es tan grande que dio testimonio de ello cuando entregó lo que más amaba, su propio Hijo, para que fuera afrentado, abofeteado, escarnecido, masacrado y muerto, en pago por nuestros pecados. Él ya puso su parte, ahora le queda al hombre poner la suya, vale decir, arrepentirse y recibir mediante la fe a Jesucristo como Salvador, y así obtener el regalo de la vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ello, muy amado lector, confiese sus pecados directamente a Dios, y eso lo dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que sentencia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además, 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice que si hemos pecado tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 declara, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 5 versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ser justificado significa ser hecho justo delante de Dios, no por nuestros méritos personales y buenas obras, sino por la fe en Jesucristo, quien tiene todos los méritos gracias a su obra redentora en la cruz del Calvario. Gálatas capítulo 2 versículo 16 declara, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí está más claro cuando dice que el hombre no será justificado, o sea, no será declarado justo por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Es decir, si yo digo, no mato, no robo, no adultero, etc., eso no me hace justo delante de Dios. Porque si por mis buenas obras fuera suficiente para ganar el cielo y la vida eterna, sin necesidad de arrepentirme, entonces por demás murió Cristo. Pues hasta un ateo que hace buenas obras podría ser salvo. Las obras se tomarán en cuenta para que el cristiano arrepentido pueda recibir recompensa en el cielo. Y esto lo dice 1 de Corintios, capítulo 3, versículo del 11 al 15, ya que las obras pasarán por el examen del fuego. La enseñanza del purgatorio fue establecida en el año 1439, pues jamás fue nombrada en los evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la iglesia primitiva, ni en las epístolas de Pablo, Pedro o Juan. Esta enseñanza contraria al evangelio establece que una persona que en vida no hubiera sido muy pecadora, en otras palabras que hubiese cometido pecados veniales, tiene la oportunidad de poder llegar al cielo y ser rescatada de los castigos temporales del purgatorio, en tanto que en el mundo de los vivos algún pariente de ella mediante penitencias o el pago de sumas de dinero a un sacerdote para que éste ofrezca misas como medio de que dicho difunto pueda ser redimido del castigo temporal y llegar más rápido al cielo. De lo contrario, si no había algún familiar que ayudara a redimirlo, dicha persona que estaba en el purgatorio tenía que completar su castigo temporal hasta pagar su deuda y recién llegar al cielo. Vamos a someter la enseñanza del purgatorio a la luz de la palabra de Dios. Salmos capítulo 49 versículos 6 y 7 declara, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. El versículo citado, cuando dice que las riquezas no podrá redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, deja sin piso el argumento a favor de la existencia del purgatorio, mediante la cual el pariente de una persona ya muerta puede pagar dinero a un sacerdote para que ofreciendo misas pueda sacar el alma del difunto de dicho lugar de sufrimiento temporal
y pasar al cielo. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24 sentencia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Escritura es bien clara cuando dice que una persona es declarada justa delante de Dios de manera gratuita a través de la redención de Cristo. En consecuencia, es antibíblico pagar una suma de dinero para que un sacerdote ofrezca misas a fin de sacar a una persona del purgatorio y pueda ir al cielo, pues eso significa tener en poco el sacrificio de Cristo. Asimismo, la creencia de que algún pariente del difunto que se cree murió en pecado venial pueda ser sacado de los tormentos temporales del purgatorio, ofreciendo penitencias, rezos, sacrificios. Este proceder va en contra de lo que establece Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, que señala: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por otro lado, el sacrificio de Cristo fue perfecto, y eso lo dice Hebreos capítulo 10 versículo 14, que señala: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En consecuencia, la enseñanza del purgatorio es falsa y tiene en poco el sacrificio de Cristo. En la Biblia, según 2 de Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4, citaremos el caso de San Pablo, que salió de su cuerpo y visitó el tercer cielo, que es la morada de Dios, y el pasaje en mención dice así: sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Muy amado lector, se puede saber cuándo una persona va a nacer, mas no cuándo va a morir. De ahí que la muerte nos puede sorprender y llegar en cualquier momento. Si este mensaje tocó su corazón, le invito a que acepte a Cristo como su Señor y Salvador, y repita esta oración con voz audible y no con el pensamiento. Señor, reconozco ante tu santa presencia que soy un pecador, que te he ofendido muchas veces con mis actos y mis pensamientos, que he pisoteado tus leyes y he andado en mi humana sabiduría y mis propios caminos. Te pido perdón por toda ofensa ante ti, límpiame con la sangre preciosa de Cristo, y en estos momentos confieso que Jesucristo es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Amado Dios, acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Hazme una nueva criatura, que tu Espíritu Santo more en mi ser y ayúdame a estar firme en tu camino y en tu palabra hasta la muerte. Amado Dios, te doy gracias por tu salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.